Estamos grabando. Para la parte teórica vamos a ver solo la parte de redox porque me pareció más apropiado. Como ya vimos la semana pasada, precipitación de disolución bastante, o sea, no la auxiliar pasada, perdón, vimos bien precipitación de disolución, me parece que no hay que repasar esa parte. Y tampoco la parte de dureza en el agua, me gustaría ver la materia a medida que vayamos resolviendo la pregunta, porque no es muy teórica, sino que es bastante práctico lo que toca ver. Así que solo con redox vamos a ver lo más sencillito. Primero, ¿qué es una oxidación? La oxidación corresponde a una donación de electrones. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí de fierro más 3 a fierro más 2, o de fierro más 2 a fierro más 3, vamos a tener una donación o una captación de electrones. Tengo mucho error aquí de ortografía, pero son donación de electrones, captación de electrones, y aquí un hierro debería llevar un más 3. Cuando se lo suba lo voy a arreglar, pero por el balance de carga se nota que este de aquí tiene que tener un más 3. La especie que capta electrón, aquí hay muchos nombres, así que vamos a decirlos todos. La especie que capta un electrón se llama el agente oxidante, pero el agente oxidante es el que agencia la oxidación, así que como está promoviendo la oxidación de otra especie, yo me estoy reduciendo. Y lo mismo para al revés, la especie que dona electrones, que podría ser como lo que está aquí, digamos que perdemos un electrón, me llamo agente reductor, porque promuevo la reducción de la otra especie, pero me voy a estar oxidando. Las reacciones redox siempre van a ser la unión de una reacción de oxidación con una reacción de reducción. Y siempre tienen que ir juntas porque estas reacciones tienen electrones asociados y los electrones en el agua no andan solos por ahí volando. Siempre van a estar asociados, unidos a alguna molécula. Entonces, para que eso se cumpla, todos los electrones que va a estar donando una semirreacción tienen que estar captando la otra semirreacción para evitar que suceda esto, que los electrones estén dando vueltas por ahí. Y por eso es que se explica que siempre tengamos que tener la reducción y la oxidación. Para el balance de una reacción redox es un procedimiento supermecánico y hay que seguir 7 u 8 pasos, dependiendo del ambiente en que nos encontremos. Y como les había comentado, al final del balance redox uno puede corroborar sus resultados viendo que esquetiométricamente los átomos de la izquierda sean los mismos que los de la derecha y que no hayan, que no hayan electrones libres en el lado izquierdo o derecho de la reacción. Para hacer el balance, lo primero que hay que hacer de los 8 pasos, el primero es identificar los reactantes y los productos de cada semirreacción y escribirlo. Entonces, reactante, flechita, producto, reactante, flechita, producto, para las dos semirreacciones. Después tenemos que balancear los átomos que no sean hidrógeno y oxígeno, esos se van a balancear después, con estequiometría, es decir, agregándole numeritos frente a las distintas moléculas que van a estar involucradas en nuestra redox, en nuestras semirreacciones. Vamos a balancear, ojo aquí que estos son balances por cada semirreacción por separado. Después cuando hagamos el P3 vamos a ver bien cómo es eso. En el paso 3 después, para cada semirreacción tenemos que balancear el oxígeno. Recuerden que el paso 2 balanceamos todo menos el oxígeno y el hidrógeno, así que por supuesto que el oxígeno y el hidrógeno pueden estar desbalanceados. Y el paso 3 tenemos que balancear el oxígeno ocupando agua. Y en el paso 4 vamos a balancear los hidrógenos ocupando protones. Una vez que nosotros metemos los protones, estos protones tienen carga, así que se nos van a desbalancear las cargas de la semirreacción, y eso lo tenemos que compensar, entonces, con electrones. Y con eso podemos lograr tener balanceados todos los átomos y todas las cargas. Y en ese momento, en el paso 5, es que nosotros ya podríamos tener balanceada bien cada una de las semirreacciones que vamos a estar trabajando, pero todavía nos falta un poquito para terminar la redox. Lo último que nos falta es multiplicar las semirreacciones por algún factor para obtener el mismo número de electrones que se están donando con los que se están captando, ¿cierto? Como conversamos, tienen que ser los mismos para que no queden electrones dando vuelta en el agua. Luego que tenemos la misma cantidad de electrones transados por la oxidación y por la reducción, sumamos las semirreacciones. Y por último, el paso 8,
que no es obligatorio, pero el Water Chemistry lo recomienda, así que se lo pongo igual, es que si nosotros tenemos en la redox final hidrógeno en parte de la ecuación, y esta redox sucede en un ambiente con pH muy básico, nosotros vamos a ocupar la disociación del agua para eliminarlo y dejarlo en fusión de los hidroxilos. Como nosotros estamos balanceando el hidrógeno con protones, en el paso 4, puede ser que la redox final es muy probable que termine con protones dando vuelta, y como ustedes saben, en un ambiente muy básico, nosotros no vamos a tener mucha presencia de hidrógenos, y por lo tanto vamos a ocupar la disociación del H2O, OH menos más H más igual H2O, para en vez de tener el balance con los protones, vamos a tener el balance con los hidroxilos. Eso es solo para ser más consecuente y considerar que estamos en un medio alcalino. Entonces vamos con la auxiliar. Me gustaría partir con la P3, que es el balance redox. Así que nos piden en la P3A la oxidación de glucosa a dióxido de carbono. Esa es la semireacción de oxidación, ¿cierto? Y la semireacción de reducción va a ser de sulfato a ácido sulfídrico. Así que partamos. El paso número 1 es identificar los reactantes y los productos y anotarlos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos la glucosa. A ver si ahí está. Deme un segundito, voy a alejar esto un poquito más. Ahí sí. Entonces tenemos la glucosa es C6H12O6. Y nos están diciendo que esto de alguna forma va a pasar a ser dióxido de carbono. Y la otra semireacción es el SO4. Va a pasar a ser este ácido. Disculpe. Entonces, lo primero que tenemos, lo primero es anotar. Lo segundo que tenemos que hacer es balancear los átomos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Entonces veamos, aquí nosotros, voy a anotar con otro color lo que vamos a estar rellenando. Entonces, primero tenemos que, aquí tenemos un carbono y aquí tenemos 6 carbonos. Así que con estequiometría tenemos que igualar los carbonos. El resto de los átomos son hidrógeno y oxígeno, así que eso no tienen que quedar balanceados. Eso es súper importante. Entonces, si le ponemos un 6 acá, estamos bien con el paso 1 para este lado. Y acá en la reacción de abajo, claramente tenemos la misma cantidad de azufre a ambos lados de la reacción, así que la dejamos igual. Así que ese es el paso 2. El paso 3, tenemos que balancear el oxígeno ocupando agua. Entonces, en este lado tenemos 6 oxígenos, en este lado tenemos 12 oxígenos. Entonces, para que queden iguales, tenemos que agregar 6 moléculas de agua a este lado, ¿cierto? Y con eso queda 6 más 6, 12. 6 por 2, 12. Perfecto. Y a este lado también, aquí tenemos 4 oxígenos, aquí no tenemos ninguno, así que claramente tenemos que agregar 4 agüitas. Luego, una vez que tenemos listo el balance de oxígeno, nos toca balancear las cargas de hidrógeno. O sea, perdón, los hidrógenos, no las cargas de hidrógeno. Vamos a dejarlo con verde. En este lado, a la izquierda tenemos 12, 14 y aquí tenemos 0. Así que agregamos 12, 24. Y aquí tenemos 0 hidrógeno, y a este lado tenemos 2 más 8, 10. ¿Sí se entiende hasta ahora? Es como súper mecánico esto, así que hacen 2 o 3 de esto y van a quedar listos para hacer cualquier balance de cualquier redox. Luego nos toca balancear las cargas con los electrones. Lo voy a dejar en amarillo. No, el amarillo se ve poquito. Volvamos al negro, ¿no? Y aquí tenemos 24 cargas positivas. Y aquí tenemos 0. Así que para balancear eso, para que quede este igual a este, obviamente tenemos que agregar 24 electrones. Porque puse 2.
Y aquí tenemos menos 2 más 10, esos son más 8 de carga, y a este lado tenemos 0, así que tenemos que agregar 8 electrones para que quede totalmente balanceado. Así que ahora tenemos, cada semi-reacción por sí sola está bien balanceada, todos los átomos se corresponden con todos los átomos y todas las cargas son iguales a ambos lados, y ahora tenemos que sumarlas. Y este paso es súper importante, y se lo recalco N veces porque aquí lo que no puede pasar es que lleguen y suban al tiro. Aquí tenemos que tener cuidado y acordarnos de que en la redox no tienen que quedar dando vueltas los electrones. Si es que usted está resolviendo un control y le queda un electrón dando vueltas a su ecuación redox, esa ecuación está pésimamente balanceada. Así que por favor, tengan ojo con eso. Aquí tenemos que sumar estas dos reacciones, pero tenemos que hacerlo de tal forma que se cancelen todos los electrones. Si yo llego y la sumo así, me van a quedar 8 electrones a la izquierda y 24 electrones a la derecha, así que no se van a cancelar. Así que obviamente una forma de resolver ese problema es multiplicar por 3 esta ecuación de aquí, cosa de que este 8 se transforme en un 24 y cuando lo sume se cancelen. Así que vamos a multiplicar por 3 y vamos a sumar al tiro ambas semireacciones. Entonces vamos a tener C6H12O6 más 6H2O más. Ojo que está el 3 multiplicando, así que tenemos que poner el 3SU4 menos 2 más 30 H más 24 electrones. Y esto voy a dejarlo arriba y el resto de la ecuación lo voy a anotar abajo. Esto es 6 más 6, 3, 30, 24. Y ahora el lado derecho va a ser 6CO2 más 24H más 24 electrones, más 3, de nuevo porque multiplicamos por 3 la ecuación, 3 ácido sulfúrico, más 12 moléculas de agua. Estamos listos, ahora lo único que nos falta es cancelar los términos para dejar, entre comillas, simplificada esta reacción. Eso es bastante sencillo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos glucosa, la glucosa no se ve en este lado, así que la dejamos igual. El agua puede que aparezca en las reacciones redox, muy normal que aparezca agua a los dos lados cuando uno la suma, así que al tiro identifico que en este lado tenemos 12, en este lado tenemos 6, así que este se cancela y este se transforma en 6. El SO4 claramente solo aparece en este lado, los hidrógenos sí, es normal que aparezcan a ambos lados, aquí tenemos 30, aquí tenemos 24, así que lo dejamos en 6. Los electrones se nos van, cosa que es lo que debería suceder, y estamos listos. Tenemos, entonces, si anotamos la redox completa, vamos a tener, disculpen, ahora sí, C6H12O6 más 3SO4 menos 2 más, este quedó con 6 hidrógenos, los electrones murieron, así que no lo anotamos, 6 dióxido de carbono, los hidrógenos murieron, no los taché, pero murieron, más 3 ácidos. ¿Ven? Así de sencillo es balancear una redox. Así que estos son puntos fáciles para el control 3. Y vamos a hacer ahora la P3B, que también es otro balance. Y este es así. Entonces la parte B. Vamos a tener al permanganato, que es MnO4 menos 2. Y por el otro lado vamos a tener nitrito, nitrato. Ya, entonces, primer paso es anotar las ecuaciones, la tenemos lista, identificar. Después tenemos que balancear los átomos distintos de hidrógeno y de oxígeno. Aquí, los únicos distintos de hidrógeno y oxígeno son el nitrógeno y este es magnesio, manganeso, siempre me confundo, pero el Mn
Y bueno, en ambos lados tenemos la misma cantidad, así que no tenemos por qué balancear eso. Después nos toca, ¿qué nos toca? Balancear los oxígenos. Así que aquí tenemos 4 oxígenos, así que más 4H2O. Y aquí tenemos 2 oxígenos, así que tenemos que agregar 2 agua, 2 moléculas de agua. Ahora tenemos que balancear los hidrógenos. Aquí tenemos 8, aquí tenemos 0, así que aquí tenemos que agregar 8. Y aquí tenemos 4, más 4, 8 también. Así que tenemos 8 a este lado y 0 a este lado, así que tenemos que agregar aquí 8. Y ahora tenemos que balancear las cargas. A este lado tenemos más 2, a este otro lado tenemos más 6, así que tenemos que agregar 6 electrones. Ojo que más 6 porque tenemos 8 hidrógenos, así que esto aportan 8 cargas positivas. Y así que tenemos más 2 y más 2 en este lado, y en este lado tenemos más 7 aquí y más 1 aquí. Entonces también tenemos que agregar 6. Y ahora fíjense, nos quedó el mismo número de electrones a cada lado, así que en este caso podemos llegar y sumar al tiro. Así que este ejemplo era bastante sencillo. Disculpa, Sí, dime. ¿qué pasa? O sea, si es que hiciera el balance y me dieran distintos números de electrones a cada lado, ¿es porque hice mal el balance o tengo que hacer algo más como para arreglarlo? No, cuando te quedan distintos, hacemos lo que hicimos en la parte A, que multiplicamos una de las reacciones para que, o las dos podemos multiplicar, para que nos dé el mismo número. Ujú. Fíjate, te voy a mostrar. En este caso de aquí, que acabamos de hacer, ¿cierto? Teníamos 24 electrones en la reacción, en la primera semireacción, y teníamos 8 electrones en la segunda semireacción, así que nos daban distintos. Y por eso tomamos toda esta ecuación y la multiplicamos por 3, para que cuando multipliquemos y sumemos, este 8 se transforme en un 24 y se cancele con este de acá. Entonces, si que acá no hubiese dado cualquier otro número de electrones, por ejemplo, por fantasía, digamos, en vez de habernos dado 6, no hubiese dado 10 electrones acá, hubiésemos Claro. multiplicar por alguna constante estas dos ecuaciones, o alguna de las dos, a veces tenéis que multiplicar las dos, a veces basta multiplicar con una de las dos, para que cuando se sumen y se ponderen, no den electrones a ambos lados. ¿Cachaste? Ujú. Sí, igual por el tema de los, ¿cómo se llama esto? Ahí, si hago eso, deberían como en teoría cuadrar también los otros elementos, ¿cierto? Eh, o sea, no tienen por qué cuadrar, o sea, en el sentido, o sea, no sé a qué te referís con cuadrar en realidad, pero De que hayan lo mismo a cada lado. no, no, Una cantidad de, ¿no? no necesariamente. Por ejemplo, el agua puede quedar solo a un lado, el hidrógeno puede quedar solo al otro. No se tienen, lo único que se tienen que cancelar son los electrones. El resto, Ya, no hay problema que aparezcan en la ecuación. Pueden aparecer protones, pueden aparecer moléculas de agua, y obviamente van a aparecer también las especies que se van a estar reduciendo y oxidando. ¿Sí? ya, sí, Sí, pues fíjate acá, por ejemplo, tenemos CO2, el ácido, protones y glucosa y sulfato. Y podría aparecer agua por ahí. claro. Eso no apareció, pero fue casualidad. Por ejemplo, en este caso nos va a dar agua. Entonces, sí, mira, si sumamos, Bruno, sí, dime. que parece que en la primera deberían ser 4 electrones, ¿o no? Para que queden las ¿Cuatro? cargas iguales. No, no en la B, en la semirreacción de oxidación. Ah, ya. ¿En cuál? Aquí, menos uno, más 8, Del, más man- 7, del manganeso. menos 6, menos 7, menos 8, da 0. Ah, tenéis toda la razón. No sumé estos dos porque soy muy distraído. Y muchas gracias. Así que no nos daban iguales los electrones, así que nos sirve para practicar qué es lo que pasa cuando no tenemos los electrones iguales. Y aquí, bueno, como tenemos 4 y 6, la forma de sumarlos, yo creo que lo más sensato es multiplicar esta por 3 y multiplicar esta por 2. Y así nos van a quedar 12 electrones a cada lado, ¿cierto?
Y entonces si anotamos el resultado final, deberíamos tener 3 más 12 agua más 2 NO2 más 16 hidrógenos nos va a dar 3. Voy a anotar abajo el lado derecho. Más 8 hidrógenos más... Estos son... No son 8, perdón. Estos son 24. 3 por 8, 24. Más este que va a estar multiplicado por 2. Y más 4 moléculas de agua. Gracias, Matías, por identificar el error de cargas que tenía. Entonces, aquí este siempre va a quedar porque es parte de los que se reducen y se oxidan. El agüita vamos a tener que aquí van a quedar 8 y aquí van a quedar 0. Este queda siempre, este de aquí tenemos más a este lado, así que este se va y este va a valer 8 y estamos listos. Entonces la reacción global debería quedarnos así. Y fíjense, repito por enésima vez, no tenemos electrones dando vuelta, por favor, que quede grabado con fuego en su memoria, que eso no puede pasar. Y bueno, en este caso, como les comentaba, a veces puede quedar agua dando vuelta, eso no es problema. No es un indicador de que hicieron mal el balance, si que queda agua o hidrógenos en la reacción final. Y eso sería la P3, que sería todo lo que vamos a ver de redox. Hasta el lunes vamos a dejar guardadita la materia de redox, y el lunes le vamos a dar bueno, a redox. Entonces, abramos otra pizarra porque este tiene poquito espacio. Vayámonos a la P1, vamos a ver precipitación, disolución, y nos dicen que en cierta planta de tratamiento de aguas servidas se detectan altas concentraciones de fosfato. Es normal que en las aguas servidas se encuentre fosfato, es súper normal. Y nosotros como ingenieros expertos en calidad del agua, recomendamos la adición de sulfato de aluminio, que se suele ocupar para el tratamiento de agua por si acaso, no es raro que se ocupe, para promover la precipitación de fosfato de aluminio. Es decir, queremos remover el fosfato a través de una reacción de precipitación y para eso vamos a adicionar al agua a tratar este sulfato de aluminio. Entonces la pregunta, aquí hay unos diagramitas que son súper relevantes para la pregunta y lo que nos preguntan primero es cómo se logra realizar el diagrama de precipitación-disolución. Así que primero quiero que observemos un poquito las imágenes. Creo que voy a copiar y pegarla en la pizarrita porque va a ser interesante hablar de esta. Hablar de estas cositas. Entonces, queda un poquito chico. Para que las podamos tener lado a lado. Y entonces recortemos esto. Y lo pegamos aquí. Entonces, a la izquierda tenemos un diagrama que este diagrama no debe ser nuevo para ustedes, porque se lo dejé para la preparación del control 2, era uno de los problemas propuestos. Es el mismo, que es la formación de hidróxidos de aluminio. Y en este otro lado vamos a tener la formación de hidróxido de aluminio, que fíjense, si es que toman en cuenta no son exactamente iguales esta sección de precipitación con esta visualmente, porque las escalas cambian un poquito. Fíjense aquí va de 0 a 10, bueno, aquí también va de 0 a 10, pero
ocupa un espacio horizontal mucho más amplio, pero este cachito de aquí es igual a este de acá. Esta es la precipitación de hidróxido de aluminio, que es una reacción de precipitación-disolución normal, que más o menos debéis entender cómo se construye, dado que ya rindieron el control 2 y lo vimos en auxiliar, así que esto no debe ser nuevo para ustedes. Esto sí va a ser lo que puede que se evalúe en el control 3, que es que cuando tenemos la formación de dos sólidos distintos que compiten, en este caso compiten por el aluminio, y los dos se pueden estar formando, y entonces vamos a tener una superposición de diagramas de precipitación-disolución. La pregunta que nos hacen es cómo resolver esto, cómo vamos a construir este diagrama de acá. Este diagrama de acá es el que vamos a utilizar para hacer las recomendaciones con respecto al tratamiento de aguas servidas que vayamos a estar utilizando. Entonces fíjense, tenemos, súper importante, tenemos dos sólidos que pueden precipitar, el sulfato de aluminio, fosfato de aluminio, AlPO4, y el hidróxido de aluminio, que ya estaba en el diagrama izquierdo. Entonces, ¿cómo podemos juntar las reacciones de precipitación de solución para el fosfato y para los hidróxidos de aluminio? Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces les voy a mostrar la pauta, yo creo que es lo más sensato, porque tenemos muchas ecuaciones que revisar. Entonces, para generar el diagrama, lo primero que tenemos que hacer es generar el diagrama de precipitación-disolución de ambos sólidos, pero por separado, que eso es algo que ya sabemos hacer. Yo le entrego cómo se especia el aluminio en el agua, le entrego cuál es la producto de solubilidad del fosfato de aluminio, o le entrego cuál es el producto de solubilidad del hidróxido de aluminio, y usted debiese ser capaz con sus conocimientos de generar un diagrama de precipitación-disolución, ¿cierto? Entonces ese paso número 1 ya lo sabemos hacer, así que no lo voy a repetir porque estaría todo el auxiliar haciendo dos diagramas que ya saben hacer. Pero vamos a hacerlo como siempre, o como tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos sólidos que están precipitando, vamos a hacer dos diagramas y cada uno de ellos va a asumir que el otro sólido no existe. Es decir, voy a hacer el diagrama de precipitación-disolución del hidróxido de aluminio sin considerar que existe el otro sólido que puede precipitar de aluminio, y al revés. Vamos a hacer el diagrama precipitación-disolución del fosfato de aluminio, considerando que no se puede formar hidróxido de aluminio. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es plantear las reacciones que puede tener el aluminio, como podemos estar viendo acá. Vamos a considerar varias especies del aluminio. Esto sacado directamente del Water Chemistry, por si acaso, un ejercicio del Water Chemistry un poquito adaptado a la materia que estamos pasando nosotros. Y estas son las reacciones que se van a estar utilizando, y como podemos ver vamos a tener la formación de aluminio en el agua. Estos son, por ejemplo, aluminio 13 por OH34, es algo que nosotros no hubiésemos hecho si es que lo hubiéramos tenido que hacer a mano, porque por lo general tomamos tomamos una cantidad menor de moléculas de aluminio que se pueden formar, así que la gracia es que contiene un poquito más de información de lo que hubiésemos incluido nosotros si que lo hubiésemos hecho a mano. Tenemos la formación del hidróxido de aluminio, aquí dice precipitado fresco, después voy a comentar un poquito de eso al final de la pregunta, pero por ahora solo consideremos que esta es la única formación de hidróxido de aluminio que podemos tener. Y bueno, tenemos más formaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es para el hidróxido de aluminio, y ahora tenemos otras reacciones para el fosfato de aluminio. Que de nuevo, aquí el fosfato de aluminio vamos a considerar que no se puede formar hidróxido de aluminio, y vamos a hacer los diagramas por separado. Entonces aquí vamos a tener las ecuaciones, ¿cierto? También vamos a considerar varias formaciones del aluminio, y aquí se vuelve un poquito más complejo esta reacción de precipitación-disolución, porque vamos a tener que va a depender de la concentración total de aluminio y de la concentración total de fosfato, ¿ya? Entonces vamos a tener dos variables, dos inputs que podrían ser ingresados a mi diagrama de precipitación-disolución. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en ambos casos vamos a considerar solo las especies más relevantes, según el autor del problema, digamos, del Water Chemistry, que se pueden formar en la solución. Por eso es que aquí, por ejemplo, para este caso no vamos a considerar la formación de aluminio 13, hidróxido 34, de estos hidróxidos de aluminio muy, muy grandes, digamos, más grandes que este que de aquí, que es pequeñito, porque vamos a considerar que los rangos en que se van a estar formando no van a ser relevantes para las reacciones de precipitación-disolución, ¿ya?
Eso es solo una decisión que se puede tomar con pericia en el tema, y a priori uno obviamente tendría que resolver todo. Aquí nos vamos a dar la licencia, o el autor se da la licencia porque sabía a priori cuáles eran las rectas que iban a definir la sección de precipitación, y por lo tanto sabe cuáles reacciones podemos descartar porque nunca van a generar un área de precipitación. No sé si se entiende eso, así que voy a hacer un pequeño monito. Imagínense que hay una recta, imagínense este problema de acá. Imagínense que una de las especies tiene una recta, a ver si puedo dibujar encima. A ver si puedo dibujar encima. Una de las rectas pasa por aquí. Acuérdense que estas rectas son el equilibrio en saturación con el hidróxido de aluminio. Entonces, si esta recta está por aquí, jamás me va a definir la sección de, y aquí, digamos, vamos a tener precipitación hacia arriba y disolución hacia abajo. Esta recta jamás me va a definir el área de precipitación porque vamos a tener otras reacciones que van a achicar el área antes de que pueda llegar esta a tener algún efecto. Por eso es que le estoy hablando tanto acerca de que vamos a ignorar tenemos la licencia para ignorar algunas de las reacciones que van a estar sucediendo porque efectivamente no tienen ninguna injerencia en nuestro diagrama. Como les comentaba, entonces vamos a tener, esto es súper importante, por eso me estoy dando tiempo de desarrollarlo, es que nosotros vamos a tener la concentración del fosfato y la concentración de aluminio que van a depender, o sea, el diagrama va a depender de la concentración de ambos. Entonces yo podría, por ejemplo, cosa que no hacemos ahora, podría hacer un diagrama para diala-3 mol de aluminio y diala-5 mol de fosfato. Después podría hacer otro diala-5 mol de aluminio, diala-2 moles de fosfato por litro de solución. En concentraciones todo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer en este caso, por lo general, muchas veces los diagramas de precipitación y solución, abajito, cuando los presentan, dice, bueno, este diagrama fue hecho para tal concentración de lo que sea, de carbonato, muchas especies forman sólidos con los carbonatos, o alguna otra cosa. En este caso, en particular, como nosotros estamos diseñando un tratamiento de agua, nosotros podemos decidir cuánto aluminio vamos a agregar. Recuerden que el aluminio lo agregamos como sulfato de aluminio para hacer el tratamiento, y la concentración de fosfato viene dada por el agua. Entonces lo que nosotros vamos a considerar en este caso particular, para poner en los valores de aquí de concentración total, vamos a considerar que es razonable decir que la concentración de fosfato va a ser igual a la concentración de aluminio. ¿Por qué? ¿Por qué es eso razonable? Súper sencillo. Porque yo, como quiero remover fosfato con aluminio, yo tengo que darle disponibilidad de aluminio al fosfato. La cantidad, tiene que haber la cantidad suficiente de aluminio para que todo el fosfato que deba precipitar, precipite, o que pueda precipitar, precipite. Siempre va a quedar, obviamente, una cantidad de fosfato dando vueltas, porque vamos a tener, por ejemplo, nunca vamos a tener menos de diala-6, porque ya en ese rango va a ser siempre soluble. Pero entonces yo le voy a agregar la misma cantidad de fosfato, perdón, la misma cantidad de aluminio, para que pueda precipitar todo el fosfato. Y por eso, en este caso en particular, es razonable considerar que las concentraciones totales de ambos sistemas, o de ambas especies, va a ser la misma. Porque a mí me llega agua, y yo le echo la misma cantidad de aluminio para que precipite la misma cantidad de fosfato, dado que la reacción de precipitación-disolución del fosfato con aluminio tiene una relación 1:1. ¿Dónde está? Aquí está. Fíjese, 1 mol de aluminio más 3, que va a ser cada sulfato de aluminio me va a entregar 1 mol de aluminio más 3, o perdón, cada mol de aluminio me va a aportar 1 mol de aluminio más 3, cada mol de fosfato me va a aportar 1 mol de PO4, y por lo tanto, si yo tengo la misma cantidad estequiométrica de estos dos, voy a tener la misma cantidad de moles de estos dos, voy a poder generar justito la cantidad de fosfato de aluminio que necesito. No sé si quedó claro ese punto antes de seguir. Si alguien no entendió, por favor, me lo hace saber. Por lo tanto, en un caso distinto, podría ser que no sea razonable imponer esto, sino que sea razonable imponer alguna concentración fija y resolver el problema con respecto a eso. Probablemente en el diagrama de superposición que deben haber visto en cátedra, que era el hierro con el carbonato, ahí tengo entendido, ahora la memoria me está fallando un poco, pero creo que en ese diagrama se imponía una concentración de carbonato de diala-3 o algo así. Así que sería un contraejemplo de cuando no se imponen que sean iguales. No estoy seguro, así que revísenlo, pero si no es así, en el Water Chemistry hay caleta de ejemplos donde pueden ver que una de las dos especies tiene un valor fijo.
Entonces, cuando imponemos es que estas dos concentraciones sean iguales, podemos rellenar estos valores de aquí, o dejarlos iguales, digamos, y con eso se nos determina el diagrama. Ya no nos quedan variables por determinar. Y lo que vamos a hacer es una superposición. Es decir, vamos a tomar el diagrama del hidróxido de aluminio, vamos a tener otro diagrama separado del fosfato de aluminio, y eso lo unimos, y aquí, paf, nació este diagramita, que es el que nos va a servir para estudiar la reacción de precipitación y disolución. Eso con la parte A. No anoté nada, así que obviamente viene con la pauta. Y bueno, aquí un paréntesis, que recordemos que las expresiones pueden ser reorganizadas para que cada especie esté en el equilibrio con el sólido precipitable, lo que permite dibujar las rectas del diagrama, que es lo que hicimos la auxiliar pasada, auxiliar 4. Nos preguntan después la parte B, nos preguntan, considera la disolución del sulfato de aluminio. Acordémonos que en realidad no estamos agregando aluminio, sino que estamos agregando sulfato de aluminio. Entonces consideremos el sulfato de aluminio. ¿Es necesario considerar el sulfato en el diagrama? ¿Afecta en algo en el diagrama el sulfato de aluminio? La respuesta a esto es que, bueno, tenemos así la disociación del sulfato. Y vamos a tener que se nos genera por cada mol de sulfato 2 moles de aluminio y 3 moles de CO4. Y esto se va a disociar completamente porque es una sal. El sulfato de aluminio es muy soluble, pueden disolverse 300 gramos por cada litro de solución, que es una cantidad extraordinariamente alta, como echarle 1/3 del kilo de azúcar a 1 litro de agua y tomárselo, es mucho, para que se lo imaginen. Por lo tanto, primero que nada, no es posible, uno podría decir, pero si yo estoy metiendo sulfato de aluminio, puede que este precipite y entonces debiese agregar a mi diagrama también el sulfato de aluminio. No, porque este es tan soluble que vamos a suponer, jamás va a tener tanto fosfato el agua. Imposible que tenga tanto fosfato el agua, que 1/3 del agua sea fosfato. Así que imposible que lleguemos a niveles tan altos de sulfato de aluminio para que sea razonable empezar a considerar su precipitación. Si que ocurre precipitación de sulfato de aluminio, sería algo totalmente fuera del equilibrio termodinámico. Entonces, por un lado, el sulfato de aluminio no afecta las reacciones de precipitación y disolución. Entonces, por ese lado no entra. Ahora, por otro lado, uno podría decir, el sulfato forma parte de un sistema ácido-base. Así que podríamos creer que esta adición podría cambiar el equilibrio. Quizás no nos cambie el diagrama, pero cuando vayamos a la condición protónica, o cuando veamos cuánto es la resistencia, la alcalinidad, a los cambios de pH del agua, podría también decir, bueno, como está agregando sulfato, esto podría agregar alcalinidad, o puede agregar capacidad buffer. Pero en realidad, si nosotros nos vamos a revisar cómo el sistema ácido-base del sulfato, tenemos el HCO4 y el H2SO4, los cuales son ácidos bastante fuertes, con sus constantes respectivas de 2 y -3. Si se fijan, nosotros, si vamos a tratar esta agua, sería muy extraño que la tratáramos con un pH igual a 2, porque aquí la capacidad de remoción del fosfato no es muy buena, digamos. Siempre que vamos a tratar de estar más o menos en este sector para remover, porque vamos a tener concentraciones foliares mucho más altas. Así que es razonable asumir que el sulfato jamás va a formar sus ácidos, y por lo tanto no va a modificar la condición protónica, ni va a considerar, ni va a modificar la alcalinidad. Y si nosotros lo vemos, aquí vamos a poner la condición protónica que hubiese generado el sulfato. Tenemos que va a ser H+, aquí me falta un 2 en la condición protónica, más HSO4, más 2 por H2SO4 igual a OH-. ¿Por qué? Porque como se disuelve, esto es lo que se está disolviendo, entonces esta es la referencia, y por lo tanto vamos a tener esta condición protónica, y estoy obviando la especie de aluminio de fosfato porque quiero analizar solo lo que está pasando con el sulfato. Y fíjense que como no voy a tener concentraciones de HCO4 ni de H2SO4, porque estamos en un pH muy lejos de 2, entonces estos términos se pueden aproximar a 0, y por lo tanto nos va a quedar la misma condición protónica que hubiésemos tenido si es que no hubiésemos considerado a priori el sulfato. ¿Ya? Esa es la parte B. La parte C, ¿cuál es el rango de pH en que el fosfato de aluminio controla la precipitación y el hidróxido de aluminio?
Ya esto ya es empezar a interpretar estos gráficos. Como pueden ver, lo que va a controlar por lo general va a ser la especie que esté más, que tenga la línea más abajito, digamos. En este caso, por ejemplo, por qué lo digo así? Por ejemplo, si yo estoy parado en pH igual 8, que pudiese dibujar, verdad que tengo que hacerlo con el lápiz. Si yo estuviese parado en pH igual 8, qué poco recta mi recta. Uno podría decir, bueno, en realidad hay ciertas concentraciones a las que incluso voy a estar sobresaturado para los dos. En general no vamos a estar tan arriba, porque son concentraciones muy altas. Así que vamos a definir los rangos de predominancia de las precipitaciones con este pH límite. Entonces, si se fijan, para pH más o menos es como 6,5 más o menos, por ahí. Bajo este pH vamos a tener precipitación de fosfato de aluminio y sobre este pH vamos a tener precipitación de hidróxido de aluminio. Entonces, este pH es el que controla cuándo vamos a tener precipitación de cada una de las cosas. Fíjense, una cosa interesante del diagrama que quizás no la mencioné. Si pudiese sacarle las líneas. Fíjense que aquí, recuerden que asumimos que la concentración de ambas especies eran iguales, así que esta línea es la concentración en saturación de aluminio y fosfato, pero cuando nosotros entramos a la precipitación me faltó también comentar que cuando asumíamos que eran iguales, era para la precipitación del fosfato de aluminio. Para la precipitación del hidróxido de aluminio, recuerden que no entraban las concentraciones totales, no importaban. Así que solo para este diagrama, que sería considerando esta línea punteada, que sería la continuación del diagrama. Cuando nosotros entramos en el rango en donde domina la precipitación de hidróxido, lo que va a suceder es que cierta cantidad de aluminio va a estar precipitando y cierta cantidad de fosfato no va a estar precipitando, siendo que lo habíamos añadido. Entonces, por lo tanto, por eso es que aquí se divide la línea de concentración total de aluminio con la línea de concentración total de fosfato. Porque aquí vamos a tener aluminio que sale de la solución como hidróxido de aluminio, mientras que vamos a tener que el fosfato se va a quedar en la solución porque no está precipitando, porque en vez de precipitar AlPO4 está precipitando hidróxido de aluminio, y por lo tanto se separan las líneas de concentración debido a lo que está precipitando, ¿ya? Por si acaso. Será como en verdad más de la parte A que de la parte B, pero quería comentárselos igual. Tomando en consideración la parte anterior, le recomendaría la adquisición de un regulador de pH. ¿A qué pH recomendaría operar el tratamiento? Obviamente, si tomamos en consideración lo anterior, vamos a tener, por ejemplo, que si nosotros agregamos aluminio al agua, pero tenemos un pH básico, por ejemplo un pH igual 8, vamos a tener que lo que va a estar precipitando es el aluminio con los hidroxilos. Lo que yo quiero remover es el fosfato. Así que si yo tengo un pH muy básico, no va a estar sirviendo de nada la adición de sulfato de aluminio porque no va a estar precipitando fosfato, que es lo que quería hacer en un principio. Así que por supuesto que se recomienda evaluar la implementación de un control de pH, siempre y cuando teniendo en consideración cuál es el pH con el que viene el agua. Puede ser que el agua ya venga con un pH lo suficientemente decente para llegar a las concentraciones de fosfato objetivo que tenga uno que cumplir, y por lo tanto en ese caso no sería necesario. De no ser así, habría que comprar o implementar algún sistema de control de pH y llevarlo en torno al 5.5, que es donde tenemos... es deseable porque aquí tenemos la mínima solubilidad del fosfato. Así que aquí estaría el mejor rendimiento de mi sistema. La pregunta E. Luego de implementar el sistema de remoción, el dueño de la planta le indica que la concentración de fosfato del efluente es mayor a la pronosticada. Es decir que yo agregué sulfato de aluminio, asumí que todo iba a funcionar bien, y mido agua abajo cuánto fosfato hay a posteriori del tratamiento, y el dueño de la planta dice que en realidad hay más de lo que debiese haber habido.
Ya, entonces, en vez de remover 10, se removieron 8 nomás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Además, nos dice que los operarios identificaron la formación de hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Entonces, primero que nada, hay que reconocer que como se está encontrando hidróxido de aluminio, significa que parte del fosfato que yo agregué, perdón, parte del aluminio que yo agregué, no está precipitando con el fosfato y está precipitando con hidroxilo. Y eso, por cada átomo de aluminio que precipita como hidroxilo, va a ser un átomo de fosfato que no va a estar siendo precipitado, ¿cierto? Y por lo tanto va a empeorar el diseño, va a empeorar el desempeño del sistema, porque recuerden que agregamos la misma cantidad de sulfato de aluminio, la misma cantidad de aluminio, perdón, que cantidad de fosfato que había. Entonces tenemos una relación 1:1, y por cada uno que yo pierda en hidróxido de aluminio, va a ser uno que no va a estar precipitando fosfato. Así que, conclusión número 1, hay cierta cantidad de fosfato que no va a estar precipitando porque el hidroxilo egoísta se está quedando con todo nuestro aluminio. ¿Y por qué puede estar sucediendo esto? Hay dos razones. Una, que es la que se les debería haber ocurrido a ustedes cuando estudiaron esta materia, es que el sistema no está en equilibrio termodinámico. Como saben, estas ecuaciones de precipitación-disolución son muy lentas y presentan estados súper lejos del equilibrio termodinámico cuando están en un periodo trasciente antes de llegar al equilibrio. Estas reacciones pueden tener equilibrio muy lento y pueden presentar estados transitorios, o bien porque el aluminio está removiendo lo suficientemente rápido para evitar que se formen hidróxido de aluminio envejecidos, que es el mineral gifsita, cuya fórmula química es idéntica al hidróxido de aluminio, pero su estructura cristalina genera sólidos menos solubles. A continuación vamos a presentar diagrama comparativo de ambos tipos de hidróxido de aluminio. Entonces esta segunda razón no se les tiene, si que se lo hubiésemos evaluado sin haberle contado que hayan dos formas de hidróxido de aluminio que se pueden formar, no tienen cómo que se le haya ocurrido, para que no piensen que deberán haberlo sabido. Lo que pasa es que el hidróxido de aluminio puede precipitar como cristales frescos, que es lo que nosotros acabamos de resolver, que es el diagrama a la izquierda, o como envejecido, que es gifsita, un mineral. Entonces nosotros asumimos y estuvimos implementando nuestro sistema de remoción, considerando que era lo suficientemente rápido para que solo precipite este tipo de precipitado, pero en realidad es posible, dado que encontramos hidróxido de aluminio, que en realidad también tengamos alguna fracción de precipitado envejecido. A ver, hay un chat, no sé, hace como 10 horas. Ah, ya. Me pegué. ¿Me escuchan? Sorry si no veo el chat, ya saben que como no me notifica mucho. No, ¿Puedes sí, ahora repetirlo? ya funciona. Ya volví. ¿En qué quedé? Sí. ¿Cuál fue hasta dónde alcancé a...? Justo después de que son dos minerales, el fresco y la gifsita. Ah, ya. Entonces vamos a tener la posible formación de dos minerales, los precipitados frescos, que es el de la izquierda, y los precipitados viejos, que es el de la derecha. Como pueden ver, de nuevo les repito, yo no les había mostrado ni les había comentado que podían haber precipitados envejecidos, así que no tenían por qué saberlo. Pero ahora que les muestro esto, pueden ver claramente que los precipitados envejecidos, ustedes tienen que ver esto y decir al tiro que los precipitados envejecidos son menos solubles que los precipitados frescos. Ustedes ven esto de aquí y dicen, bueno, aquí por ejemplo, a menos 9, al logaritmo 9, a concentración de a la menos 9, ya estoy empezando a precipitar, mientras que aquí tengo que llegar a ya a la menos 5. Ya necesito concentración mucho más alta. Así que al tiro ustedes ven esto y al tiro inmediatamente tienen que decir, ah, ya, esto es menos soluble. Y si yo tengo algo menos soluble y lo pongo aquí encima, voy a tener algo de este estilo. Es más o menos así. Más o menos, ¿ya? Incluso llega más abajo porque ya como a 10 a la menos 9, así vamos a tener algo como de aquí. Entonces, claramente, la formación de precipitados envejecidos me va a cambiar todas las regiones de predominancia. Ahora vamos a tener un nuevo pH, que no lo he calculado, lo estoy dibujando nomás así a la rápida. Vamos a tener un nuevo pH que me va a dividir de nuevo al menos alguna fracción de los hidróxidos de aluminio que se van a formar. Entonces esa es la segunda razón por la que
puede ser que los operarios hayan encontrado hidróxido de aluminio en la planta. ¿Alguna duda con esta pregunta y la pasada? Bruno, me queda un poco la duda en uno de los diagramas que pusiste más arriba, como el mezclado, con aluminio con, o sea, ese. ¿Por qué como que no pescamos en verdad la curva del fosfato solo, que está dentro de la parte del hidróxido de aluminio, ese que tiene el CTPO4? Como por qué precipita hidróxido ahí y no sulfato de aluminio? Fosfato de aluminio, perdón. Aquí, Claro, por aquí, ¿cierto? sí. Porque, bueno, es una pregunta difícil de resolver en realidad. En general, en primer lugar, uno puede considerar primero que para que empiece a precipitar el fosfato de aluminio, en esta sección, voy a dibujarla para que estemos todos aquí. En esta sección, tengo que estar arriba de esta recta, ¿cierto? Obviamente, si estoy abajo, estamos salvados. Solo va a precipitar porque no va a estar no va a estar sobre saturado. Cuando estamos aquí nosotros, yo no sé muy bien en realidad lo que pasa. La profe, cuando yo vi el ramo, me contó, y yo le creí, que precipitaba solo hidróxido de aluminio, eso es lo que yo recuerdo. De hecho, yo se lo pregunté cuando pasó la materia, así por eso. Sé que la profe dijo eso. Así que quédate con eso, solo porque esta especie de acá está como más insoluble que, a este pH, el hidróxido de aluminio es más insoluble todavía que el fosfato de aluminio. Así que esa podría ser una razón, digamos, que podría explicar este comportamiento. Igual, yo al menos siempre quedo con la duda de, quizá aquí quizá aquí como nosotros tenemos reacciones de precipitación y disolución y solemos estar mucho rato fuera del equilibrio, quizá igual algo de fosfato de aluminio se puede formar, ¿ya? No lo descartaría completamente por esas características en particular que tienen las reacciones de precipitación y disolución. Pero a efectos del ramo, basta con considerar que en realidad esto está mucho más sobresaturado, el hidróxido de aluminio en este rango, que el fosfato de aluminio, para determinar que aquí va a precipitar esto, o por lo menos va a ser mucho más predominante que el fosfato de aluminio, ¿sí? Vale, entonces como la lógica sería quedarme como con la curva que esté más abajo, Sí, ya, como si tuviera otras especies, otro diagrama. Ya, vale, gracias. eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya no alcanzamos ni por si acá, ni a balazo hacer la pregunta de dureza. Igual viene con pauta y lo dejé al final porque, según yo, es algo que también se ve en ingeniería ambiental, así que supongo que todos los que están aquí toman ese ramo, creo que es requisito. Y por lo tanto, igual lo pueden ver en su apunte. Así que les voy a hacer una pinceladita, a menos que alguien tenga una pregunta, de cómo se hace la P2. La P2 vamos a estar hablando de dureza. Ah, tenemos la P2B, esa es complicada. Ya, vemos la P2B. La P2A es dureza, y nos preguntan cuánta cal y soda H tenemos que agregarle para remover. Para eso lo que tenemos que hacer es identificar los distintos tipos de dureza. Vamos a tener la dureza total, vamos a tener la dureza asociada al calcio, perdón, la dureza asociada a los carbonatos, y la dureza asociada a la dureza carbonatada, asociada a los carbonatos, y la dureza no carbonatada, que está asociada a otros aniones negativos. Una vez que nosotros dividimos esos rangos, podemos identificar cuál es la dureza carbonatada calcárea, la asociada al calcio, y la asociada al magnesio, y la dureza no carbonatada asociada al calcio y al magnesio. La dureza siempre está asociada a la suma de los átomos bivalentes. En este caso siempre va a ser, o en Chile el caso siempre va a ser
una gran cantidad de calcio y magnesio. Puede que quizás en otro lado hayan otros átomos bivalentes. Y aquí está explicado paso a paso cómo se hace, así que se los voy a subir la pauta y bueno, ya saben que siempre que tengan dudas me pueden preguntar, correo, ojalá foro o lo que sea, digamos, paloma mensajera, no importa. Así que veamos en unos 10 minutitos la P2B. Esta es la P2, ¿cierto? La P2. De hecho, es probable que hayan hecho un problema súper parecido para ingeniería ambiental en alguna auxiliar, así que ahí también pueden revisar su apunte, también si quieren estudiar más de esto. En el caso del sarro, tenemos que pasa algo súper extraño, que a medida que sube la temperatura, el sarro tiende a precipitar. Entonces eso nos indica un comportamiento totalmente opuesto a lo esperable. Por lo general las cosas son más solubles a mayor temperatura, más solubles en agua. Entonces el CaCO3 tiene un comportamiento extraño y vamos a estudiar por qué sucede eso. Vamos a estudiarlo a nivel conceptual porque interactúa toda la materia que hemos visto hasta ahora, así que se forma un sistema súper complejo. Y si usted quiere un problema desafiante para preparar el control, podría resolver esto con ecuaciones, ¿ya? Eso podría quedar como propuesto también, además del propuesto que les dejé. Entonces, vamos a ver la reacción global que sucede. Esto es todo lo que sucede cuando nosotros tenemos, o esto es una simplificación en realidad, obviamente pasan más cosas, aquí siempre estamos simplificando. Y vamos a tener que, por un lado, vamos a tener el CaCO3 sólido, que va a ser la forma en que va a precipitar, vamos a tener el ácido carbónico, entonces al tiro tienen que reconocer que vamos a tener una interacción entre el carbonato y la formación o sea, el sistema ácido-base-carbonato entero y la formación de carbonato calcio sólido, la precipitación de carbonato calcio. Y además vamos a tener aquí, bueno, esta es la reacción de precipitación-disolución del carbonato calcio. Vamos a tener cómo se puede romper el ácido carbónico para formar agua y CO2. Ahora solo la estoy mencionando, después las vamos a relacionar, pero es para que tengamos una idea general de lo que está sucediendo. Y por el otro lado vamos a tener calcio disuelto, bicarbonato, y este bicarbonato también obviamente puede disociarse como carbonato e hidrógeno. Aquí las más importantes son estas, obviamente las que están negritas, y estas de abajo, en particular esta de aquí. ¿Ya? Entonces, para explicar por qué suele ser más soluble, o sea, por qué precipita el sarro cuando sube la temperatura, primero tenemos que ver qué es lo que pasa con la solubilidad del dióxido de carbono en el agua. Acuérdense que nosotros vamos a tener equilibrio con la atmósfera y por lo tanto van a haber concentraciones de dióxido de carbono interactuando con el agua. Y a medida que sube la temperatura, baja la solubilidad del dióxido de carbono y por lo tanto si yo subo la temperatura, dióxido de carbono que antes estaba en equilibrio en mi agua, va a tener que salir expulsado porque ahora va a estar, entre comillas, sobresaturado. No es sobresaturado porque aquí no estamos formando sólidos de dióxido de carbono, ya está escapando como un vapor, pero es como un concepto parecido. Entonces, nosotros subimos la temperatura del agua, el dióxido de carbono escapa, pero como escapa el dióxido de carbono, nosotros tenemos un equilibrio entre el dióxido de carbono y el H2CO3, o digamos que para que se libere dióxido de carbono, tenemos que romper H2CO3 para generar este dióxido de carbono. Aquí nosotros, entre paréntesis, acotación, nos estamos metiendo todo ese análisis que hicimos nosotros, que anotábamos el HCO3 asterisco, que era igual a no sé qué, que eso ya que era para estudiar la lluvia ácida. Aquí estamos aproximando que, no estamos considerándolo en este análisis, y considerarlo haría esto un análisis más riguroso aún. No lo vamos a hacer, porque ya está complicadito. Entonces, subo la temperatura, el dióxido de carbono escapa, y eso genera que se tenga que romper ácido carbónico, ¿ya? Y el ácido carbónico, obviamente, es nuestra fábrica de dióxido de carbono. El ácido carbónico, como el ácido carbónico salió de la solución a la atmósfera, cambia el pH, impone que tiene que reemplazarse el ácido carbónico que salió. Yo estoy sacando ácido carbónico, pero esta agua tiene alcalinidad, esta agua tiene capacidad buffer, esta agua no le gusta cambiar tan fácilmente de pH. Entonces, por lo tanto, si estoy sacando ácido carbónico de mi solución, tiene que
el resto del sistema carbonato tiene que reemplazar fracción, al menos una fracción de lo que salió. ¿Ya? Entonces, si yo estoy sacando 10 ácidos carbónicos, por lo menos unos cuantos tienen que aparecer, tienen que reemplazar. Y recuerden, por ejemplo, cuando ocupamos los alfa, que los alfa nos daban la fracción de cada una de las especies. Entonces, si yo mantengo fijo el pH, asumamos que queda fijo el pH, si yo saco ácido carbónico, los alfa van a hacer que vuelva a aparecer la misma proporción de ácido carbónico de la que había antes con la otra especie. Si había un 1% de ácido carbónico, yo saco ácido carbónico, tiene que fabricarse tiene que transformarse la suficiente cantidad de la otra especie de carbonato en ácido carbónico para poder mantener el pH, ¿ya? No sé si quedó claro, pero el concepto es que como sale ácido carbónico, para mantener el pH o no cambiar tanto el pH, por alcalinidad, buffer, etc., vamos a tener que fabricar nuevo ácido carbónico utilizando la otra especie del carbonato que van a estar disueltas en el agua. ¿Ya? Finalmente, como nosotros estamos generando ácido carbónico, vamos a tener que este equilibrio acá de la ecuación más importante se va a ir hacia la izquierda, porque como estamos generando ácido carbónico, el ácido carbónico vamos a considerar que solo se puede generar de esta manera, con esta reacción, y por lo tanto vamos a tener disponibilidad para formar carbonato de calcio. El carbonato de calcio vamos a suponer que ya estamos va a haber la suficiente cantidad de calcio para que estemos en el rango de sobresaturado y por lo tanto va a empezar a precipitar. Entonces, como conclusión, podemos considerar que el comportamiento anómalo de la solubilidad del calcio se debe a que el sistema está en equilibrio con la atmósfera y este equilibrio además está modulado por la temperatura. Entonces nosotros al meterle temperatura variable, estamos al final variando muchas cosas dentro del sistema, dado que estamos variando cómo se relaciona el sistema carbonato con el agua. Yo encuentro complejo esto, en realidad, así que pregúntenme si no entendieron y denle una repasadita, porque tiene hartas cosas involucradas. Aquí tenemos involucrado el equilibrio con la atmósfera, acuérdense la ley de Henry y la ley de Dalton, que la ocupábamos para relacionar las concentraciones. Tenemos ecuaciones de precipitación-disolución, donde vamos a tener además competencia, entre comillas, competencia por el calcio, porque puede estar en forma acuosa con el ácido carbónico, o puede estar unirse con carbonato para formar CaCO3. Obviamente el carbonato es parte de un sistema ácido-base, así que aquí estamos mezclando billones de cosas al mismo tiempo para poder entender este sistema. Así que eso, medítenlo un poquito. Con eso terminamos y dejo abierto para las dudas. Si alguien tiene alguna pregunta de esto último que vimos, de lo que toca ver, o si piensen si es que hay algo de dureza que no entienden tampoco, para que aprovechen de preguntar, dado que no alcanzamos a ver nada prácticamente de esa pregunta.